Brenda del Río, y son ustedes bienvenidos a nuestro canal Viva Cristo Rey. Todos los martes tenemos nuestro programa de 7 a 8, Soy Provida 360 grados, y bueno, por supuesto 365 días por año. Hoy 15 de diciembre de 2020 tenemos un programa padrísimo, y para ello tenemos un invitado de honor, a Monseñor Medina de la Arquidiócesis de Morelia. ¿Cómo está usted, Monseñor? Muy bien, Brenda. Buenas noches. Gracias por invitarme a estar en esta ocasión contigo y también con el auditorio. Muchas gracias, Monseñor. Para nosotros, en este canal que ha nacido de hace pocos días, bueno, pues estamos felices de tenerlo aquí porque, bueno, queremos un pastor hablando a las ovejas, y el día de hoy tenemos este tema apasionante. Nosotros, yo siempre he dicho, Monseñor, que quienes estamos en la causa Provida, bueno, estamos totalmente relacionados a la causa de Cristo, porque quien es de Cristo cae irremediablemente en la causa Provida. Y esto porque en el Evangelio de Juan, que yo considero el más Provida de todos, porque es muy explícito en estos temas, en el capítulo 1, del verso 1 al 5, dice: en el principio existía el verbo estaba en Dios y era Dios, él era la luz de los hombres. Y hay algo muy hermoso que dice: todo ha venido a la existencia a través de él, Monseñor. Desde luego que el Evangelio de Juan, nosotros cuando estudiamos Sagrada Escritura en el seminario, se nos insiste en que es el evangelista que habla de Dios como vida, como vida. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando él le dice a uno de los apóstoles, a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, el Padre en Cristo se nos manifiesta, y se nos manifiesta como vida. De hecho, todos los milagros que Jesús va haciendo están en favor de la vida en las personas y también en la misma naturaleza. Sí, fíjese que a mí me llama mucho la atención que en esta tierra de Guadalupe, en esta tierra de María, bueno, ahí está el ayate dándonos, donde es como nuestra acta de nacimiento de esta raza, ¿no? De esta raza mestiza, porque ella se presenta mestiza. En ese ayate está una mujer encinta, y esta mujer encinta, en el nacimiento de esta nación, hay un bebé en su vientre que está simbolizado por el quinto sol, el Nahuino Yin, el jazmín mexicano, y ese quinto sol significa quinto movimiento, o sea, es donde se concentra, en la visión del indígena, si se ve desde el cielo, el volador de los vuelos de los voladores de Papantla, que vuelan hacia los 4 rumbos del universo en el movimiento Tolilistli, que quiere decir latido que no se acaba. Pues ese símbolo, Monseñor, estará usted de acuerdo conmigo,
significa algo que casa con las Sagradas Escrituras. Significa, para la cosmovisión indígena, la vida que vence a la muerte, la verdad que vence a la mentira y la luz que vence a las tinieblas, monseñor. Sí, bueno, en esta parte, la Santísima Virgen también expresa algo muy, muy claro. Dice, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces, ella no está haciendo alusión a ninguna cosa que vaya en contra de la vida, sino ella se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y en esa expresión está, de alguna manera, evidenciando que hay algo que se opone a la vida, que es la muerte. Y siempre en los evangelios, sobre todo, podemos ver cómo va la vida, la muerte, ¿no? El bien, el mal, la verdad, la mentira, la justicia, la injusticia. Entonces, el amor, el egoísmo, ¿no? Estamos como en esa dinámica de los antagonismos, ¿no? Porque es estar en una lucha, digamos, entre el bien y el mal, que tiene que ver desde el libro del Génesis, cuando nos dicen en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el verso 15, cuando Dios dice que pondrá enemistad entre la mujer y el espíritu del mal. Entonces, esa separación que hace Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, eso nos está indicando que allá arranca una lucha entre el bien y el mal. Y entonces, hablando espiritualmente o teológicamente, o bíblico-teológicamente, estamos hablando de un combate espiritual que se desprende de ese momento en que Dios pide al hombre que se dé cuenta dónde está Adán y Eva, cuando él les pregunta, ¿dónde estás? Y dice, estoy escondido. Y le dice Dios, ¿has comido acaso del árbol que te prohibí comer? En esa pregunta de dónde estás, no se está refiriendo propiamente al lugar, un lugar material o físico, sino está refiriendo Dios al estado en el que ha quedado Adán y Eva, como diríamos nosotros más directamente, en qué situación estás o en qué estado estás, porque ya quedó sin gracia, quedó en un estado caído, como decimos, y entonces el estado de gracia sobrenatural lo perdió Adán y Eva, y por eso queda en una situación meramente humana, ¿verdad? Sí, fíjese, monseñor, que lo que usted está diciendo, bueno, pues primero nos repetimos, usted bien lo ha dicho, al protoevangelio, a Génesis 3:15, pero que también tiene la contraparte de la esperanza. Bueno, ya desde ahí está, la mujer te aplastará la cabeza, ella y su descendencia. Y aquí está después, en el último libro, en Apocalipsis, ¿verdad? 12, ahí está la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está a punto de dar a luz, pero existe un dragón que está amenazándola y que está esperando que apenas nazca su bebé, esta humanidad nacida de María, para darle muerte, ¿no? O sea, para devorarlo, pero dice que no lo logra. Y nosotros pensamos que, bueno, a Cristo Satanás no le puede hacer nada, ningún dragón le puede hacer nada a Satanás. Digo, Satanás no le puede hacer nada a Cristo. A quienes le pudiera hacer daño es a los hijos de la mujer, ¿no? A estos seguidores, la verdad de la vida, ¿no? Entonces, pero esa mujer vestida de sol, nadie puede negar la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque ella está sobre la luna. Ella
México en náhuatl quiere decir en el ombligo de la luna, tierra sagrada, cimientos del cielo, donde se conjuntan los 4 rumbos del universo. Y curiosamente, monseñor, usted que es tan mariano, normalmente los exorcistas siempre tienen que ser marianos porque es la gran aliada de ustedes, ¿no? Y o ustedes sus grandes aliados también. Entonces, pues esa mujer da a luz a sus hijos y si está en México, bueno, pues esa trabazón y esa batalla tremenda entre bien y mal, entre vida y muerte, se va a dar de manera particular ese encontronazo aquí en esta tierra, que es tierra de María. El padre Stefano Gobi tenía locuciones con la Virgen María y en el libro este a mis sacerdotes, que seguramente tendrá usted, monseñor, él le dice, Concepción el Cabrera. dragón, ¿sí? El dragón. No, me refiero a los mensajes de la Virgen al padre Stefano Gobi, y le dice, le explica el Apocalipsis, ahí me quedó todo claro, monseñor. Le dice la Virgen, el dragón rojo es el comunismo ateo que lleva a negar a Dios a toda la humanidad. Pero la pantera negra es la masonería que se oculta, que actúa en las sombras y lleva a blasfemar contra Dios. Creo, monseñor, que en el caso de México estamos viendo a ambas cosas actuar en contra de los hijos de María. ¿No es así? Bueno, yo retomo un poquito lo que decías del círculo que hacen los voladores de Papantla, y ese círculo también lo vemos en la corona de Adviento, que es circular y es verde, ¿verdad? El color. ¿Por qué? Porque el círculo habla de la eternidad y se habla del alfa y la omega, porque en Dios empieza todo y en Dios culmina todo. Entonces, en ese sentido, yo retomo esta parte porque creo yo que de muchas maneras estamos relacionados con la eternidad de Dios. Uh-huh. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que al Dios al que nosotros adoramos, pues es el Dios de la vida. Y Jesús dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, para nosotros, el seguir a Cristo, el aceptar la novedad del cristianismo, es precisamente aceptar el misterio de un Dios en 3 personas distintas y que ese Dios es Dios amor, y la palabra amor significa sin muerte, el que no muere, el que es eterno, el que permanece. Y San Juan en una de sus cartas dice, Dios es amor, y el que permanece en Dios permanece en el amor y Dios en él. Entonces, en esa parte, hablando desde la parte, comprendiendo el amor como algo más existencial, el amor es el que da vida, ¿sí? Y Dios es el que nos da vida. Entonces, por eso en Juan 10:10 va a decir Jesús, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, todas las cosas que están relacionadas con la cultura de la muerte, no las podemos aceptar nosotros, porque nosotros vamos siguiendo al Dios de la vida, no al ídolo de la muerte. Y la muerte sabemos que la sembró el maligno que engaña a Eva y a Adán, y ahí es donde tiene entrada la muerte, hablando no en un sentido físico, sino en un sentido sobrenatural, y entra la muerte porque le quita la vida sobrenatural al ser humano, y de ahí la necesidad que venga la redención, y la obra de la redención se da en Cristo y en María. Y entonces María es la nueva Eva y Cristo el nuevo Adán. Y desde Cristo resurge una nueva humanidad
reconstruida, regenerada, recreada por la obra de la redención. Y esa obra de redención, pues Cristo tuvo que pagar un precio, ¿verdad? Por ello, que fue su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, al recrear la naturaleza humana, la iglesia, cómo nos inserta en esa vida nueva y cómo nos recrea la iglesia por la obra de Dios en Cristo, pues a través del bautismo. Cada persona que se bautiza es regenerada, recreada, reconstruida y empieza una experiencia de hijo o de hija de Dios. Y entonces tenemos que ser personas que amamos la vida, no la muerte. Monseñor, usted me hace recordar que perdimos en el jardín del Edén. Dios hace todo perfecto y nos diseñó inmortales, impasibles e íntegros, ¿no? Esos dones preternaturales, para quien no lo entiende, bueno, fuimos diseñados para nunca morir, fuimos diseñados para nunca enfermar ni sufrir, y fuimos diseñados para que nuestra voluntad fuera tras las cosas excelentes y buenas, ¿no? Entonces, con el pecado, realmente nos desfragmentamos, esta herida de pecado viene con nosotros, y entonces Satanás, que existe, que es un ángel caído con poderes de ángel, él y sus secuaces, que dijeron no serviréis, se vienen y se precipitan una tercera parte de los ángeles del cielo, que ahora son los demonios, y vienen sobre la tierra. Y entonces ellos tratan de llevar al hombre hacia no una, sino 1000 muertes, ¿no? Entonces, vemos a lo largo de la historia, Monseñor, cómo inspira el espíritu del mal, los espíritus malignos, a que el hombre prive de la vida a otros hombres y se prive de la vida a sí mismo. Entonces, ¿cómo se hacían esos sacrificios de bebés, ¿no? De bebés para en los cimientos de las ciudades, ¿no? De las antiguas ciudades, echar bebitos a los cimientos, ¿no? Y como que asegurar con sacrificios la protección de la ciudad, como también en los aztecas instigó el espíritu del mal a este pueblo anterior a nuestra raza, porque nuestra raza es mezclada, ¿no? Es entre el europeo y el indígena de acá, que está representado fielmente en el ayate, cómo lo lleva a provocar la muerte y a darse muerte, Señor, ¿no es así? Pues mira, yo creo que viendo, digamos, en la misma Sagrada Escritura, cómo después de que tiene lugar lo que llamamos el pecado original, que es una lesión en la esencia de la naturaleza humana, y hoy día la reflexión teológica habla de pecado original originante, porque ¿qué originó ese pecado? No, ese pecado no solamente es original porque estuvo en el principio de la humanidad, sino que originó o trajo consigo consecuencias como fue la ruptura de la relación con Dios, con su creador. Rompió la relación también con los seres humanos. Adán y Eva empezaron a culparse uno al otro, y después de eso también hay una desarmonía con toda la obra de la creación, y hay una relación negativa consigo mismo del ser humano. Y entonces son 4 dimensiones que nos ayudan un poco a entender por qué los daños ecológicos, ¿no? Porque el ser humano tiene rota esa relación con la creación, y por eso la creación la tenemos tan dañada, tan explotada, de manera tan injusta, y yo diría hasta irracional, porque ahora ya no es hacer uso de los recursos de la naturaleza de manera racional, es decir, es para cubrir las necesidades a las que uno tiene derecho, sí. Sino que ahora se busca el lucro a costa de quitarle a la naturaleza todo lo que está puesto en ella. Entonces se han enriquecido muchos de explotar la naturaleza, pero no le han invertido nada a la naturaleza. Entonces es un pecado contra la naturaleza
y por eso el Papa lo menciona en la Laudato Si, esa parte. Ahora, el tema del fratricidio, si recuerdas, está ahí en el libro del Génesis, cómo Caín mata a Abel, ¿no? Sí. Y esa situación de muerte se viene repitiendo. Los pecados de fratricidio son terribles, ¿no? Lo que estamos viendo hoy día. Sí. Y luego el suicidio, porque la mala relación que yo tengo conmigo mismo, el enojo que tengo conmigo mismo, lo que sea, me lleva a pensar en una salida falsa, que es el suicidio. Y en esa situación de desarmonía, fijémonos cómo la muerte va desfigurando todo esto. Y el profeta Isaías, estamos 8 siglos antes de la venida de Cristo, y él habla del siervo doliente y habla de que el siervo de Dios que está anunciando a Cristo habla de un rostro desfigurado que no tenía aspecto de hombre, no tenía aspecto atrayente. Y fijémonos cómo cuando Cristo padece la pasión y la muerte, queda exactamente desfigurado, destrozado, y no tenía aspecto atrayente. Entonces, el afán del espíritu del mal, llámale Satanás, llámale demonio, llámale pantera, llámale Lucifer, llámale como quieras, porque como decías, no es uno solo, son muchos ángeles caídos. Entonces, el afán es de desfigurar la imagen y semejanza de Dios. Los seres Monseñor, humanos somos... le Sí. quiero hacer un paréntesis que le va a interesar mucho, porque aparte usted acaba de decir algo estupendo en cuanto a desglosar esta realidad espiritual. Si en el jazmín mexicano, que es el quinto sol, por eso nosotros tenemos esta pañoleta que le llamamos que es la pañoleta más provida que pueda existir, es como el manto de la Virgen, y con este jazmín mexicano, usted ha dicho, cuando entra el pecado, es una herida tremenda en el hombre y se forma como esto mismo, esta misma, el centro, o sea, es el centro, puede decir, pues esa herida también con Dios, su creador, también con una de las partes consigo mismo, con sus hermanos, ¿verdad? Con la naturaleza. Usted dice, en cuatro cosas se hace un desorden, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Hay, por ejemplo, los arbolitos que se deben de dejar 3 años para que ellos crezcan y den fruto. Por ejemplo, en el caso del aguacate, ya a los 3 añitos ya puede dar unos aguacatitos, aunque sean unos arbolitos de 1 metro o de 1,15 m. Pero si se les arranca todo y se le quiere sacar provecho, lo dañas el arbolito. Igual que a un ganado que le quiere sacar demasiada leche o demasiados becerritos, dañas a la población de animales, o sea, por el abuso, ¿no? Pero realmente es impresionante. Fíjese que en la película de Mel Gibson, de La Pasión, porque usted dice, se desfigura el hombre. Se desfigura, pero también desde adentro, ¿no? Se desfigura la creación entera. ¿Se recuerda, Monseñor, cuando estaba siendo flagelado Jesús y por los romanos borrachos? Porque Santa Catalina de Emmerich fue la que inspiró a todo esto a Mel Gibson y lo trata de representar, pero hay algo muy significativo. A lo lejos, en la flagelación, se ve como una mujer, como si fuera la Virgen, que abraza a un bebé, pero no era la Virgen. La afocan de cerca y es una mujer vestida de negro que no parece ni hombre ni mujer, sino ambos, ¿no? El sí, no, así se mueve la serpiente. Y parece no viva, sino muerta. O sea, porque está blanca, como sin vida, como sin sangre. Pero aparte, esa mujer que parecería Marina, lo que no es una cosa deformada, tiene un bebé que es una persona deforme, una humanidad deforme, ese enano, ¿no? Es un enano todo deforme y casa perfectamente con lo que usted está diciendo, Monseñor, ¿no?
Y bueno, quiero cerrar diciendo que a través de un sí a la vida, de un corazón inmaculado y puro, que concibe primero en su corazón inmaculado al Verbo y después en sus purísimas entrañas, viene la restauración de todo. Sí, precisamente en esa parte creo yo que lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, en el tema de la violencia, y violencia está el aborto, está el crimen organizado, está el narcotráfico, está la trata de blancas, está todo el tema de lo que Pornografía es también. pornografía, porque es la deformación precisamente de la sexualidad humana en la pornografía, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos están hablando de ataque, y yo diría que es un ataque satánico a buscar deformar la obra de la creación de Dios, porque la obra más, digamos, pues somos nosotros, los seres humanos, porque dice, ni los ángeles, dice el Salmo 8, ¿no? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, entonces, todo lo sometiste bajo sus pies, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos, somos sacramento de Dios, es decir, una manifestación de Dios, y eso no lo tolera el maligno. Y entonces el maligno quiere como vengarse de Dios, destruyendo su imagen y semejanza, que es el ser humano. Y ahí es donde esa parte, yo me atrevo a decir que toda esta situación donde dejan bebés recién nacidos o lo que llamamos como fetos, o que a mí no me gusta llamarle producto, también a veces los médicos No. usan la palabra producto, ¿no? Los dejan tirados en los basureros, en cualquier parte, ¿no? Entonces, es parte de ese desprecio de la obra de Dios que somos nosotros. Y entonces el dejar cuerpos mutilados, tirados, regados, todos los miembros del cuerpo humano, eso es así como una venganza satánica de Dios, como diciéndole a Dios, mira tu criatura por la que tú enviaste a tu hijo al mundo para salvarla, lo que yo hago con ella, ¿no? Así como diciendo, pues reconstrúyela a ver si es que eres tan grande, ¿no? Es como estarlo retando a Dios, destruyendo esa imagen y semejanza que somos los seres humanos. Y por eso el Génesis a mí me da mucha luz, porque dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y mujer, ¿verdad? Y luego Jesús también va en esa línea de mostrarnos quién es el verdadero hombre, ¿no? Hablando de manera genérica, no en cuestión del género de masculino femenino, sino de mostrarnos la naturaleza humana en su plenitud, en su perfección, ya redimida, ya salvada. En María, que fue la primera redimida, él mismo nos muestra quién es el hombre perfecto, quién es la mujer perfecta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es parte del reto que tenemos hoy día, de ver que lo que nos está pasando, nadie lo quiere leer, nadie lo quiere interpretar, de que esto es un ataque directamente a la obra de Dios. Y directamente contra Dios, porque Dios es vida y Él dice, mira, tu criatura que se parece a ti no da vida, mata, ¿no? Mata. Tu hijo mata y tú eres el que da vida y yo me burlo de ti. Monseñor, hay algo que a mí me llama mucho la atención en la causa del aborto. Yo muchas veces debato con estas pobres chicas que han sido llevadas a esta situación, a confusión. Pero fíjese, hay tres cosas o sea, dos cosas que acompañan al aborto, a la causa del aborto, de la matanza de estos más indefensos,
que son los más parecidos al corazón inmaculado de la Virgen, o sea, puros, que son inocentes, que son pequeñitos. Bueno, ellos llevan a las chicas a la apostasía, a renegar de su fe, a quemar su acta de bautismo. Y llevan también a blasfemar contra Dios, ¿sí? Segundo. Y número 3, llevan a la profanación de los lugares santos, Monseñor. Lo repetimos para quienes nos están escuchando. Llevan a la blasfemia, a la apostasía, que es renunciar a su fe, a la fe en Cristo, a ser seguidores de Cristo y a su reinado, y llevan a la profanación de los templos, Monseñor. Se fija cómo no nada más es quiero un procedimiento médico que según ellas las desembaraza, ¿no? Primero es la negación de la verdad, de que ahí adentro no están las células, está un hijo tuyo, una imagen tuya, una imagen de Dios, sino que llevan estos 3 elementos, Monseñor. A mí me habla de espiritualidad, o sea, a mí me habla de que es un atentado directo contra Dios a sabiendas que lo es, Monseñor. Mira, complementando un poquito esto, o sea, no lo niego, sino tenemos un problema muy serio hoy día en la humanidad, que hablando de nosotros los católicos, si tenemos el 85% que confesamos la fe cristiana católica, eso responde a lo que yo digo que somos cristianos de archivo, porque consta que estamos bautizados en la Iglesia Católica y en un libro parroquial de bautismo nos anotaron nuestros datos y todo. Y entonces tenemos un documento que se llama boleta de bautismo y eso me garantiza que yo pertenezco a la Iglesia Católica y entonces voy a pedir los demás sacramentos en su momento, ¿no? Entonces, esa parte, yo haciendo una estimación, digamos, de lo que veo, yo digo que no es lo mismo estar bautizado y estar evangelizado. El 90% de los cristianos católicos está sin evangelizar. ¿Qué es lo que me hace pensar en esto? Mira, en una ocasión estando con más sacerdotes a punto de empezar una reunión, se me hizo fácil preguntarle, oye, ¿cuántos fieles van a la misa los domingos en tu parroquia, ¿no? En donde tú celebras? Y así generosamente llegábamos a que asiste un 10% de los bautizados católicos a misa los domingos. El 90%, ¿por qué no va a misa? Pues porque no está evangelizado. Y piensan que ser católico es ir a misa, confesarse, rezar algo y hasta ahí. Y no han logrado entender que Cristo nos presenta un estilo de vida y no hemos asumido los católicos el estilo de vida de Jesús. Y Juan dice en una de sus cartas, en la primera, el que cree en Cristo debe vivir como Él vivió. Entonces Cristo nos está presentando un estilo de vida nuevo. Y por no estar evangelizados, no conocemos a Dios Padre, no conocemos a Dios Hijo, no conocemos a Dios Espíritu Santo, no conocemos a María. Todo lo que viene a ser esta parte de la relación con María, pues muchos la definen como la religiosidad popular, pero no hay realmente algo que cale en la vida de las personas, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, en las bodas de Caná, ¿qué dice María? Hagan lo que Él les diga. Entonces, si le hiciéramos caso a las palabras de María, pues hacer lo que Él nos diga es hacerle caso a Jesús y vivir lo que Jesús nos está enseñando. Y no lo estamos haciendo. Entonces, esa parte también, cuando decimos que somos muy guadalupanos, que muy marianos y todo, dejamos muchas cosas que decir y que pensar. Entonces, yo en lo personal
no me voy mucho por esa parte de la religiosidad popular, porque no somos personas evangelizadas y a veces dejamos lo esencial por una procesión, por una peregrinación, pero el estilo de vida cristiano no se hace. Entonces, creo que Oiga, ahí tenemos monseñor, pues sería como inscribirte en un equipo, pero nunca ir a los entrenamientos, entonces pues nunca vas a poder meter goles, porque no te van a meter a la selección, no vas a no vas poder a... participar en esa victoria. Pero, monseñor, yo estoy impresionada, estaba leyendo yo una nota aquí de Infobae, del 1 de enero de 2020, donde dice década violenta en México, más de 200,000 homicidios y un asesinato cada 23 minutos, monseñor. Un asesinato en México como nunca, como si estuviéramos participando en la Tercera Guerra Mundial. Aquí está aconteciendo algo que no acontecía antes. Aquí algo detonó lo que está aconteciendo en este momento. Entonces, yo me enteré, monseñor, que usted el viernes pasado hizo unas oraciones muy poderosas, porque el mundo del espíritu es aún más real que el mundo físico. Sí, que este mundo pasará. O sea, estas montañas, este mar, esta tierra, este universo podrán pasar, pero el mundo espiritual es más real aún de lo material. Entonces, hay un plan contra México, contra la tierra de María, para retrasar, para aniquilar y para evitar la victoria del triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen en esta tierra. Y así como yo le he dicho que se acompaña por apostasía, blasfemias y profanación las acciones de las famosas pañoletas verdes, así porque esto es político totalmente, así en el mundo del poder se han hecho conjuros, se han hecho maleficios, se han hecho artificios, se han hecho brujería, hechicería, sacrificios, para que no se pueda dar el triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Qué nos puede decir sobre esto, monseñor? Bueno, lo primero es que volviendo con lo del tema de la lucha entre el bien y el mal, que esa no ha dejado digamos, yo me atrevería a decir que es ininterrumpida, esa lucha entre el bien y el mal. Y si México aceptó la evangelización a través de los misioneros franciscanos, agustinos y todos los primeros que llegaron a evangelizarnos, ellos encontraron que ya había lugares donde hablaban de presencias, de espíritus y de que a nosotros nos los hicieron creer que eran dioses de los aztecas, de los purépechas, de los otomís, etcétera, ¿no? De todas las culturas originarias que ahora se les llama pueblos originarios. Pero al paso del tiempo uno se va dando cuenta de que esos eran ídolos a lo que les ofrecían vidas humanas. Y eso, digamos, ya puesto en otros conceptos, podemos hablar como de demonios creados por el ser humano. Y entonces ellos crean la imagen e invocan espíritus malignos para otorgarles poderes. Y entonces a ellos les hace como novedad el que tengan poderes, y entonces quedan en una deuda y empiezan a ofrecer sacrificios humanos, y ahí ofrecen lo mejor de su raza, que eran las doncellas, que eran los jóvenes que ganaban los juegos. Los caballeros águila. Entonces todo esto
Fíjense cómo la historia de México nos la presentan de una manera muy diferente. Y entonces, cuando empiezas a descodificar todas estas cosas, te das cuenta de que el maligno había entrado ahí. Entonces, cuando llega la Virgen, ellos tienen que salir de México. Y, y el maligno en los exorcismos que me ha tocado a mí presenciar, ha dicho que cuando la señora llegó, porque así él no le puede decir la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Él le dice la señora, cuando ella llegó, nosotros tuvimos que salir de México. Y dice, pero ahora ustedes, con sus estúpidas leyes del aborto, del matrimonio igualitario, de estas leyes que van en contra de todo lo que les han dado, De la ley dice, natural. ustedes nos han dado poder nuevamente, nos han vuelto a dar entrada a México. Entonces, todas esas situaciones yo las comento porque cuando se da el exorcismo, se obliga, ya sea en el nombre de Jesús, el Hijo de María Inmaculada, te ordeno que digas lo que tienes que decir. Y, y por eso el maligno habla obligado a que diga estas verdades. Entonces, en ese sentido, es a lo que tenemos que ir discerniendo esa realidad, que no se le ha puesto el empeño como debe ser, pero tenemos que discernir, ese es el discernimiento espiritual. Y entonces ahí, esta parte de orar por la desconsagración de México, pues es porque la masonería hace sus rituales. Sí. Como decías, los que están en la brujería, la hechicería, y ahorita en estos tiempos ha entrado muy fuertemente el culto a la muerte satánica. Ese sería el título de esa realidad que le llaman Santa Muerte. No, eso no tiene nada de santo, y es un sincretismo que hicieron ahí de juntar lo que nosotros como católicos decimos cuando dice una persona, esta persona murió, tuvo una muerte santa. ¿Por qué? Porque esa persona se esmeró en vivir en estado de gracia, recibió sus sacramentos, etcétera, y ellos nada más invierten el orden de las palabras y le llaman Santa Muerte, ¿no? Sí. Y entonces eso confunde a nuestros fieles y ellos piensan que eso es bueno. En realidad no, porque eso tiene su origen en el satanismo. Y entonces ellos al entrar en toda esta dinámica, pues van haciendo sus rituales y entonces con ello, para ellos son como consagraciones, digámoslo así, ¿no? Pero son consagraciones al espíritu satánico. Y entonces hay que limpiar la casa primero. Y eso es lo que yo hice el 11 en la tarde-noche, desconsagrar todo eso. ¿Para qué? Para limpiar un poco la casa y entonces que la consagración que se iba a hacer a la Virgen, pues realmente tuviera el efecto que esperábamos. Y decirle a María, pues sí. Sí, sí. Yo me imagino que también lo que hizo el presidente en cuanto entró en el Zócalo, que hizo un agujero y metió cosas y de espaldas a la basílica, yo me imagino que eso también, siendo el primer mandatario de este país, debe de haber causado mucho daño, debe de haber tenido pues un efecto, ¿no? Monseñor debe de haber tenido un efecto. Y refiriéndome a lo que dicen los demonios en los exorcismos, yo me acuerdo que hay un caso en México donde la Virgen manifestó a varios de ustedes exorcistas que tomaría Satanás dijo obligado por María, que cuidado mexicanos, porque tomaría una vida por cada niño sacrificado con el aborto. Aquí tengo
un documento oficial de interrupción legal del embarazo, estadísticas de abril 2007, de cuando se aprobó el aborto en México, vergüenza para nosotros, al 30 de septiembre del 2020, ¿sí? O sea, 13 años, ¿sí? 13 años. Monseñor, pues aquí me doy cuenta que del 2007 al 2020 tienen un total de 229.293, se lo repito, 229.293 bebés mexicanos masacrados en el vientre de su madre. Y les recuerdo el artículo que yo les leía de InfoAve del 1 de enero, diciendo, o sea, todavía faltaban todo este año, diciendo que habíamos tenido la década más violenta en México, con más de 200,000 asesinatos, más los que se dieron en este momento, monseñor, desde enero hasta la fecha, que resultan ser más de 35,000 asesinatos, monseñor. Entonces, bueno, casa perfectamente la cifra. O sea, casan las cifras de los abortos con las cifras de los asesinatos, y todavía no tenemos las nuevas cifras de aborto de septiembre a la fecha. O sea que estamos hablando de una relación directa entre cada niño sacrificado. Ahora quiero hacerlos temblar, porque no hay de otra. Si se aprobara el aborto en toda la nación mexicana para ruina de nosotros, para nuestra ruina, fíjense nada más, el señor Camarena, déjenme recordarme cómo esta persona que está relacionada con George Soros, Marcelo Ebrard, este señor, ahorita nuestro señor me va a iluminar, pero decía un alto funcionario que trabaja no para México, sino para George Soros, decía él que se esperaba 1 millón de abortos en México anualmente, monseñor, anualmente. Entonces, ustedes se podrán imaginar la cantidad de muertes, haciendo esta ecuación, que vendrían sobre México, monseñor. Más de 1 millón de asesinatos en México. Y eso que tú citas ahí, pues digamos, son citas oficiales, ¿no? Exacto. Pero ¿cuántos no están registrados en esas cifras oficiales? ¿Cuánta gente, cuántos bebés han sido asesinados antes de nacer? Por distintos métodos, pero la vida humana está amenazada desde su concepción. Y ya entrando en la estadística de los abortos que se han tenido, pues son, digamos, datos oficiales, pero de los que han podido recabar, pero cuánta gente no está incluida en esas cifras. Y también de los que han muerto a consecuencia del crimen, del narcotráfico y de muchas cosas, no están dentro de las cifras que presentan oficialmente. Y los que están en la trata, monseñor, ya me acordé, es Jorge Castañeda, que trabajó en el equipo de Calderón y que está totalmente al servicio de George Soros, que es ese multimillonario anticristiano que quiere borrar la cristiandad de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que usted sugeriría, monseñor, a los católicos de México, tratando de volver a Dios rápidamente, tratando de hacer de veras un camino corto hacia Dios en estos momentos de tanto peligro para México, y que tal vez hoy estaban hablando sobre el aborto en el Congreso, ¿no? Tratando a toda costa, como si fuera la solución para México, y como si fuera la panacea y el mayor problema que solucionar, poner y legalizar el aborto, monseñor. Sí, mira, una de las cosas que no podemos hacer a un lado
En México le dieron entrada al ídolo de la muerte. Sí. Y entonces tienen una deuda con el ídolo de la muerte. Y tienen que pagar esa deuda con abortos, con asesinatos, con víctimas de todos los tipos. Entonces, el ídolo de la muerte tiene que ver también con la realidad del pecado. Los mexicanos hemos perdido la conciencia del pecado. Hoy muchos dicen que eso ya no es pecado. El pecado sigue siendo pecado en toda la historia de la humanidad y por siempre será pecado, nos guste o no nos guste. El Papa San Juan Pablo II decía que la humanidad estaba perdiendo la conciencia del pecado. Y cuando la conciencia de la persona no se forma moralmente, entonces no sabe distinguir qué es pecado, qué es gracia, ¿no? Y todo lo que es desorden es pecado, todo lo que es orden es gracia. Entonces, si nosotros nos fijamos en eso, a México y al mundo le han hecho creer que eso quedó obsoleto y la realidad es que no. Entonces, mientras haya desorden, habrá muerte. Y eso es lo que están tratando de generar, un desorden mental, un desorden existencial, un desorden en las relaciones humanas, poniéndonos unos contra otros, confundiéndonos, haciéndonos ver como rivales, como enemigos, siendo que todos somos mexicanos, por ejemplo, hablando de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que el haberle dado entrada al ídolo de la muerte, eso tiene un precio y tienen que pagar ese precio. Pero desafortunadamente nos presentan la muerte como la presentaban antes de la evangelización, como un honor dar la vida a un ídolo, ¿verdad? Y si nos vamos a las culturas antiguas, pues era lo mismo, ahí está Moloch, ¿verdad? Sí. Al que le ofrecían vidas humanas también. Entonces ahora, citando el evangelio de hoy, precisamente, que nos decía el Señor Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, lo voy a leer tantito al final del evangelio de hoy. Dice Jesús, hablando, dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Esa parte, fíjense, son palabras durísimas. Ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. México necesita conversión. México necesita conversión. Necesita regresar a Dios, pero regresar en serio, no regresar ficticiamente. Y ese retorno a Dios significa cambiar la forma de pensar y la forma de sentir y la forma de actuar. Una persona que se convierte a Dios es una persona que ordena su vida según el plan de Dios. Si México no se convierte, seguirá teniendo más muertes, seguirá teniendo más pobreza, seguirá teniendo más miseria, porque el pecado es lo que trae, pobreza, miseria y muerte. Entonces, necesitamos conversión. Y no basta arrepentirnos. Miren, Judas se arrepintió y regresó a las monedas, pero no pidió perdón a Dios. Y ahora nos quieren hacer pedir perdón a los seres humanos, pero no a Dios. Entonces necesitamos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y enmendarnos de nuestra vida de pecadores, porque si no, esto no va a cambiar. Monseñor, lo otro que... Sí. Perdone, usted en las Sagradas Escrituras, no sé qué cita sea esa la que nos acaba de leer, pero ahí dice... Mateo 21, 28, 32. Ok, y ahí dice que vio a Juan.
que envió a Juan y no le creyeron, ¿sí? Y sin A Juan el embargo, Bautista. a todos los países, no todos los países, pero a cuántos países no se fueron los propios apóstoles y anunciaron al Señor y anunciaron la verdad. Bueno, aquí Dios no mandó a un apóstol, mandó a su propia madre, ¿sí? Hemos visto y hemos oído a la Madre de Dios, a la verdadera Madre de Dios por quien se vive. Hemos escuchado sus dulcísimas palabras, que nada te turbe. Estás en mi regazo, estás en el pliegue de mi manto, ¿sí? Pero también le dice, ve y pon todo tu esfuerzo, porque le dice Juan Dieguito, le dice que él es pequeñísimo, que él no tiene un cargo importante, que él es cola, que él es, no sé, creo que dice ala o no sé, pero él dice, yo no puedo, porque tú me mandas con gente importante. Pues aquí, como usted bien lo dice, Monseñor, tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo para dar una vuelta de timón completa y volvernos México hacia Dios, porque el México que conocemos se lo están llevando el México católico. Esta tierra que fue visitada por Santa María de Guadalupe. Entonces, necesitamos este cambio de vida. Fíjese, y nosotros en el movimiento Viva Cristo Rey, que es el movimiento social, ¿cuándo vamos a marchar? ¿Cuándo vamos a ir a gritar? ¿Cuándo? No, pero nadie dice qué tengo que hacer para cambiar el corazón y para entregarle de nuevo su cetro y su reinado en mi casa, en mi matrimonio, en mi negocio, en mi país, en la política de mi país, en la sociedad de mi país, su reinado. Nadie nos pregunta qué tengo que cambiar en mí mismo, Monseñor. Quieren ir a gritar, quieren ir a marchar, pero no queremos dar un cambio de corazón. Y se los decimos y repetimos, Monseñor, no está reinando Cristo, que es el único rey de esta patria, porque si reinara Cristo, no habría estas separaciones y esta violencia en las familias, no habría esta corrupción, no habría esta miseria, como usted lo ha dicho, no habría trata de personas y de niños que rentan por horas, Monseñor, no habría que enterrar a todos estos niños, que nosotros aquí en Jalisco llevamos 267 cadáveres de niños por nacer y recién nacidos, que han sido tirados en los basureros y en los lotes baldíos, que les damos una sepultura digna del género humano. No habría lo que estamos viendo en este momento, esta violencia, estos ríos de sangre por las calles. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Volver a entregar a Cristo su reinado en esta patria, ¿sí? Porque Él es el Rey. Y María de Guadalupe, Santa María, es la reina también de la paz. Así es que nos ha salido muy mal la ecuación, Monseñor. Pensamos que dejando a Dios, dejando los mandamientos, dejando de rezar con nuestros niñitos en la noche, dejando de ir a misa el domingo, ¿sí? Dejando de tener temor de Dios, como decían las abuelas, todo nos iba a resultar igual de bien que antes. Pues de la casualidad que no nos resultó, Monseñor. Sí, eso es muy, muy claro. Mira, indudablemente que cuando uno se convierte a Dios, hace a Dios el centro de su vida y le consagra no solamente su estado de vida, le consagra su matrimonio, por eso recibe el sacramento. Hoy hay muchas parejas en unión libre y muchas en adulterio. ¿Por qué? Porque no han entendido la consagración a Dios y hacer a Dios el centro de su vida. No le han consagrado su familia y hoy gratamente yo estoy a cargo de la dimensión de la pastoral del trabajo en nivel del episcopado y me he encontrado gratamente empresarios que han consagrado sus empresas a Dios y dicen, Dios no es, para nosotros no es un cumplido, verdaderamente para nosotros en nuestra empresa Dios es el centro. Y entonces está nuestra familia y vemos a nuestros trabajadores no como obreros, sino los vemos como una familia. Y el Papa Juan Pablo II en la Labor en Exercens habla precisamente de que la empresa es una comunidad de personas. Y si eso lo traducimos a cristianos, somos una familia, somos hermanos. Y entonces cuando van haciendo la experiencia de fe
con sus hijos, con sus esposas, con sus demás familiares, verdaderamente se convierte en una familia que está consagrada a Dios y que viven los valores que Dios nos ha dado. Gratamente me he encontrado con empresarios que tienen consagradas sus empresas y están haciendo que Dios reine en su empresa. Eso, la verdad que yo lo digo con un gozo grande. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, mira, la educación laica, que fue lo que empezaron aquí en México, Mussolini en Italia, cuando llegó a la presidencia, le dijo a su gabinete, ¿cómo le vamos a hacer para descristianizar Occidente? Y los mandó a estudiar y la respuesta fue la educación. Y entonces empezaron por la educación, a sacar a Dios, y si tú te fijas en los libros que a lo mejor nos tocó estudiar a nosotros, todavía decía antes de Cristo y después de Cristo. Hoy día los libros que escriben ya no traen la referencia antes de Cristo y después de Cristo. Ahí sacaron ya esa parte de Cristo del centro de la historia de la humanidad, que la partió en un antes y un después. Otra es que el hablar de la educación laica es sacar a Dios, y eso lo empezamos a ver desde el siglo XIX, y entonces a nombre de lo laico se deja una educación cascarón, porque solamente ve lo externo del ser humano y no lo moral, lo espiritual, lo trascendente. Y entonces, ¿qué resulta de una educación de ese tipo? Pues los delincuentes que tenemos, ¿ya? Porque no hay valores, no hay principios, no hay principios morales, no hay principios espirituales. El ser humano está valorando solamente lo material. Entonces, una persona que está pegada a lo material y no trasciende su espíritu, no puede tener otro comportamiento diferente. Y entonces por eso estamos en la ley de la selva, que el que impera pues es el más poderoso, ¿no? El que tiene más fuerza. Eso que usted dice, porque ya estamos acabando el programa, es más, lo invito a que en otro programa hablemos de esta educación laica, falsísima, por supuesto, que va en contra de los derechos del hombre, incluso. Tenemos a un personaje que totalmente seguidor de Gramsci y de Carlos Marx, que es este señor Massimo Modonesi. Modonesi, que es un pensador marxista que se infiltra, amigo de la Concheiro, que ahorita la acaban de nombrar encargada de las finanzas, una comunista junto con su amigo Modonesi, y él de las finanzas de México, de las riquezas de México, y entonces se infiltra a través de la UNAM y desde ahí forman o deforman más bien el pensamiento de los nuevos profesionistas para irlos llevando a hacer hegemonía o influir de la manera de ver el mundo. El fulano Modonesi, este italiano, Massimo Modonesi, comunista, infiltrado en México, o sea, y ayudado, no infiltrado ya como Orgullo de México, que ha escrito varios libros, él dice, para aplicar el marxismo es necesario, dice, y ya estamos a ese punto en México, la gente ya no cree lo que creía, ya no piensa lo que creía, pues se equivoca, porque la Virgen de Guadalupe reina, reina y reinará. Es la única morena que cuenta y que pinta aquí. Entonces, bueno, Monseñor, no sé si su último comentario, agradeciéndole infinitamente que haya estado con nosotros. Y bueno, y queda muy invitado, Monseñor. Nos encanta mucho la doctrina social de la Iglesia. En Viva Cristo Rey, queremos llamar al empresario, queremos llamar al obrero a que Cristo realmente reine en su propia vida, en su propio ambiente, y creo que usted nos puede ayudar mucho a explicar cómo esto puede suceder. Me encantaría, claro que sí, está por demás decirlo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en varias ocasiones toda esta doctrina social de la Iglesia,
De hecho, la licenciatura que yo tengo después del seminario, la formación que nos dan en el seminario, hice la licenciatura en Ética Social y Desarrollo Humano, Wow. que la columna vertebral es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, pues así como que me estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y con gusto lo que yo pueda compartir de la doctrina social de la Iglesia, encantado. Y hacerle una invitación pues a todos los cristianos católicos de México a que pues se esmeren en conocer realmente a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo, conocer al Espíritu Santo, conocer a la Santísima Virgen. Ella tiene distintas advocaciones, pero es una sola, es María. Entonces hay que conocerla, amarla y también decirles que ya salgan de la indiferencia. San Pablo le llama la mazmorra, pues le da ese adormecimiento en el que estamos, en esa indiferencia, y que no nos creamos lo que la masonería nos ha hecho creer, que los cristianos católicos tenemos que meternos a la sacristía y que todo lo tenemos que hacer en privado, reservar en los espacios, en los recintos sagrados. No, la fe cristiana católica es para vivirse. Y donde está un cristiano católico, ahí está presente nuestro Señor. A San Pablo se lo dejó muy clarito cuando todavía no se convertía y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Donde está un cristiano, ahí está el Señor Jesús. Y entonces los cristianos tenemos que hacer presente a Cristo en todos los espacios, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en las reuniones de convivencia. San Juan Bosco les decía a los niños: grita, corre, brinca, canta, ríe, pero no ofendas a Dios. Entonces creo yo que tenemos que salir ya de donde estamos y comprometernos en la transformación de todas estas circunstancias que estamos viviendo actualmente. Yo dejaría ese comentario ahí finalmente de esta entrevista, de este compartir, y ojalá que le demos seguimiento a esto, porque desde la doctrina social de la Iglesia hay muchos temas que abordar y creo que muchos cristianos católicos no la conocen. Así es, monseñor, yo le agradezco muchísimo. Y bueno, nos despedimos con este comentario. Santa Catalina de Siena, que San Juan Pablo II le llamó la mística de la política. Fíjense, una santa política, ¿eh? La mística de la política, bueno, decía que la política es llevar la vida moral a la vida pública. Así es que, así como lo dice Monseñor, nosotros los cristianos debemos de llevar a Cristo a la política, a la sociedad, a la cultura, a la educación y a la vida privada también, al matrimonio, a la familia, a la educación de los hijos. Sí, Monseñor. Y así, finalmente, para no quedarme con esa inquietud. Dígalo. El Señor Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? ¿Por qué hay corrupción en la política? ¿Por qué hay corrupción en la educación? ¿Por qué hay corrupción en las instituciones? ¿Por qué hay corrupción? Porque se sacó a Dios de todas estas dimensiones de la vida del ser humano, y sacando a Dios todo se corrompe. Lo que cuando tiene a Dios, fíjate, por ejemplo, los santos que han tenido sus cuerpos incorruptos, ¿por qué? Es porque Dios está ahí en esa persona, en ese cuerpo, y el cuerpo, que es materia, no se corrompió por Dios. Entonces, si toda la corrupción está a su máxima expresión hoy día, es porque hemos sacado a Dios de todos esos espacios, por eso se han corrompido. Sí, así es, monseñor. Pues bueno, estimados amigos, necesitamos hombres santos en todos los ambientes en México, hombres verdaderamente santos, y quitémonos ese pensamiento, como decía el padre Ignacio Larrañaga, de que, solamente la gente mala y corrupta debe de involucrarse en política. Les dejamos toda la vía libre para tomar posiciones, personas que no son morales. Necesitamos llevar a Cristo
y hacerlo reinar en todos los ambientes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por su atención. Denle compartir, denle seguir a nuestro muro de Facebook de Viva Cristo Rey y también en nuestro canal de YouTube, porque por supuesto que la mentira y la tiniebla van a tratar de hacer callar este canal, pero nosotros vamos a seguir confiando y reconociendo nuestra propia fragilidad, pero reconociendo el poder de Dios. Así es que muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias, Monseñor, también usted. Y bueno, no sé si tiene algún correo electrónico, Monseñor, al cual le puedan escribir por cualquier duda. Mi correo electrónico es medina-garfias@hotmail.com. Ok, muy bien. Entonces, medina-garfias@gmail.com. No, Hotmail. Hotmail.com para aquel que quiera mandarle un mensajito a Monseñor. Muchísimas gracias y buenas noches y hasta la próxima semana. Estén muy bien. Rey. Gracias, Saludarles. Señor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.